Hola chicos, somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana de la materia de termodinámica. Vamos a enseñarles lo que es la disipación de calor. Mi nombre es Martín. Mi nombre es Anthony. Y empecemos. Entendiendo la energía y el calor. Para poder comprender el efecto Joule, debemos aclarar brevemente el concepto de calor. Al calor se lo conoce como el desprendimiento de energía por parte de un sistema como causa del movimiento, a escala microscópica de las partículas que lo componen. Por ejemplo, si calentamos una olla de agua, lo que en realidad se produce es un aumento de la energía del sistema, algo que a nivel molecular se traduce como un mayor movimiento de las partículas que componen dicho sistema. Esta energía absorbida más tarde se desprende nuevamente al exterior en forma de calor, siempre que el entorno que rodea dicho sistema cuente con unos niveles energéticos inferiores. Todos los sistemas tienden por naturaleza a buscar una situación de reposo o calma. Entendemos reposo o calma como la situación en la que el movimiento de sus partículas sea el menor posible. Por ello, cuando ese estado de relativa calma se altera, los sistemas intercambian energía que los rodean, para tratar de aproximarse a lo máximo posible a dicho estado. El efecto Joule es el desprendimiento de calor provocado por el movimiento de electrones, también conocido como corriente eléctrica por un material. Este efecto se reconoce en la fórmula Q es igual a P por T, donde Q es la energía o calor desprendido, también representado con la letra E o medida en julios. P, la potencia consumida, medida en vatios. T, el tiempo transcurrido, medida en segundos. La intensidad de corriente es el número de electrones que pasan por una unidad de tiempo. La resistencia es la oposición que presenta un elemento al paso de los electrones por el mismo. La diferencia de potencial de voltaje. En el caso de la corriente eléctrica, los átomos son los que atraen a los electrones del polo positivo al negativo, generando el movimiento. Tiempo. Cuanto mayor es el tiempo, la cantidad de calor generada aumenta, por lo tanto, también influye. Potencia. Normalmente, la influencia de la resistencia, la intensidad y la diferencia de potencial de un circuito se reúnen en una magnitud conocida como potencia. Los materiales del experimento son dos resistencias cerámicas de 100 ohmios, cables para conexión, dos cables banana lagarto, fuente DC variable, protoboard y cámara fototérmica. El experimento. Armamos el circuito en serie con la ayuda de dos resistencias de 100 ohmios. Conectamos los cables banana lagarto a la fuente variable y al protoboard. Variamos el voltaje de la fuente para incrementar la corriente y la temperatura en las resistencias, los cuales fueron medidos con la cámara termográfica, dándonos como resultados los datos que son expresados en los análisis de resultados. Para la siguiente medición, se aumenta el voltaje y se observa mediante la cámara termográfica la variación de calor en la resistencia. Posteriormente, volveremos a aumentar el nivel de voltaje y observaremos la disipación de calor que existe en la resistencia. Realizado el experimento, se obtuvo como resultados los datos obtenidos en la tabla, donde al incrementar el voltaje en función del tiempo, tanto la corriente como la temperatura variará. Al aumentar el voltaje, llegaremos a un punto donde se mantiene constante la temperatura. A continuación observamos unas gráficas donde se puede representar los datos obtenidos de voltaje y corriente versus temperatura, utilizando como herramienta el software de MATLAB. Para concluir, mostraremos varias imágenes realizadas durante la práctica, donde se podrá observar las variaciones de temperatura.